Y estamos de vuelta acá en el aire de Futura. Vamos a pasar los contactos para que puedan los oyentes comunicarse. Puede ser al 453-8250 vía teléfono o vía WhatsApp al 221-619-0382. O si no, también por nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, que nos encuentran como Radio Futura 90.5. Y ahora es el momento esperado por todos los primeros domingos de cada mes, que ya venimos hace un tiempo realizando aquí desde las tardes de Futura en estos domingos, de darles el espacio a la Cátedra Abierta Intercultural. Hoy, como siempre, en estos domingos de Cátedra Abierta Intercultural, está Verónica Hendel y Rubén Darío Cóceres junto a Lila, que van a llevar adelante este espacio. Así que pasemos directamente a ustedes. ¿Cómo andan? Hoy estamos con ustedes. Estamos en esta rueda, ahora más nutrida, de rueda de compañeros y compañeras, desde diferentes barrios y localidades, ¿no? En lo que ahora se da a llamar el AMBA. ¿Dónde están, Verónica? ¿Desde dónde estás comunicando? Bueno, yo estoy acá desde 3 de febrero, también nos acompaña Bea, que está desde Boedo, que no está con su voz, pero sí ha colaborado mucho con esta columna, como siempre. Y Rubén Cóceres, que estás en Merlo. Sí. Yo soy de la localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires, también el Merlo, y como siempre, como todos los meses, como había comentado el compañero al principio, venimos de la Cátedra Abierta Intercultural, y ya como pasó un mes de la última participación radial y nos llegaron algunas noticias de algunas actividades o sucesos que ocurren en los territorios de las comunidades indígenas. Así es. Bueno, durante los últimos tiempos parece ser que arrecian las denuncias hacia funcionarios de diferentes organismos de gobierno, como el caso reciente de un abogado del PRO contra la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero en particular nos llegan denuncias y agravios contra organizaciones de pueblos originarios. Somos testigos de graves confrontaciones en las que subyacen posiciones y argumentos muy diferentes que nos gustaría ir desarmando de a poco. Ese es un poco el objetivo de esta columna, de ir pensando juntos algunas cuestiones. Y una de las diferencias más profundas que aparece tiene que ver con el lugar de la sociedad al cual sentimos que pertenecemos y desde el cual hablamos, ¿no? Desde el cual nos enunciamos. Hoy les proponemos detenernos en las ideas de nación, de nacionalidad, de Estado, palabras que muchas veces se nos mezclan, se distorsionan, que nos confunden también. Y no solo nos pasa, ¿no?, a quienes hablamos desde el ser argentinos en general, sino también entre las autoridades políticas de turno, también pasa en los medios de comunicación, a los periodistas, a los docentes. No, hay como una sensación, me parece, que la idea de Estado y de nación tiende a fundirse, como a unirse, como si fueran lo mismo. Y ahí nos hacemos una pregunta, yo les tiro a ustedes esta pregunta. ¿Nos sentimos todos pertenecer a una nación con Estado? Yo creo que las causas de que no nos podamos poner a reflexionar, que lo damos por sabido, por entendido, es que viene como una ambigüedad, ¿no? Es como si habláramos siempre de lo mismo, y tanto hablar de Estado, de nación, de nacionalidad y también de nacionalismo, también muchas veces se mezcla con pueblo o con etnia. Entonces vamos a tratar de empezar. No sé si vamos a hablar con certeza, no nos interesa precisarlo, sino nos interesa escuchar distintas voces que desde diferentes identidades nos digan cuál es la visión, el concepto de nación. De hecho sabemos, sí tenemos conocimiento de que en general se asocia el ser argentino con un concepto de nación que deviene de la modernidad, en el cual
no implicaba necesariamente la soberanía política. En el comienzo de esta etapa de modernidad, esta larga etapa, muchas naciones podían incluso hasta coexistir bajo un mismo reino o un mismo imperio, ¿no? Pero el tiempo pasó y fue cambiando el contexto, ¿no? Sí, yo recuerdo, bueno, que en la escuela y después profesorado y en la universidad me enseñaron que nación tiene un estado, ¿no? Un territorio. Es decir, que no podía haber un estado con muchas naciones, o creo que nos enseñaron a la mayoría. Bueno, no soy nada como extraño, fui a la escuela como todos, creo. Sí, pero hasta en los textos mismos no se marca una diferenciación, pero tampoco se plantea de que haya diferentes concepciones de nación. De hecho, la que nos han enseñado es única, como decís Rubén, y yo recuerdo es la nación ligada a un territorio, a una lengua y a un solo un solo modelo de ser, que es justamente quizás una sola identidad, un idioma, una identidad, un territorio y seguramente una única forma de controlar y uniformar a toda la población, ¿no? Tapar las diversidades quizás. De hecho, en el mundo existen muy pocos países con Estado, o sea que existen países sin Estado, naciones, alrededor de 200 serán, y recordamos, nos pusimos a conversar. Vero, ¿te acordás de que hablábamos? ¿Cuáles son aquellas naciones sin Estado y sin embargo las nombramos coloquialmente y no nos detenemos a pensar que en realidad no tienen un Estado? Sí, tal cual, Lila. Bueno, creo que los primeros que nos surgen o que nos vienen a la cabeza son el caso del País Vasco, del pueblo hebreo y los gitanos, que son como el lugar común de lo que se enseña en la escuela, ¿no? Quienes seguimos estando ahí en los espacios educativos, sabemos que siempre se lo pone como una excepción a la regla, ¿no? Como si lo normal fuera que cada nación tiene efectivamente un estado y un solo territorio. Pero hay excepciones, ¿no? Hay más excepciones. Más que excepciones, ¿no? Más que excepciones. Hay muchas naciones que no tienen Estado, pero que no se les reconoce como las naciones originarias. Y bueno, fuimos en busca, ¿no? Fuimos en busca de esas voces. Así es. Bueno, un poco con estas dudas y con estas tensiones en mente mientras preparamos esta columna con este tema tan interesante y tan complejo, le pedimos a Soraya Maiconio, que es a quien vamos a escuchar ahora, que es una artista, narradora y comunicadora de la nación mapuche, que nos comparta la mirada de su pueblo respecto a qué entienden como nación. Así que, si les parece, la escuchamos a Soraya compartir su mirada sobre la noción de nación y de Estado para su pueblo y nación mapuche. Marimari Compuwenui, Inche Soraya Maicoño Piñem, Puel Futawilimapu Inche Mongen Feula, para que pueda reflexionar acerca de por qué consideramos o cuál sería el concepto de nación para nosotros como pueblo mapuche, que somos la nación mapuche. Bueno, ni siquiera podemos compararnos con lo que sería la nación argentina, porque la nación argentina está constituida por un montón de condimentos foráneos, como el derecho romano, por ejemplo, el idioma español, por ejemplo, y así un montón de aspectos más que han constituido o que han servido para constituirse como nación. En nuestro caso, tenemos un territorio amplio. Nuestro pueblo por miles y miles y miles de años se ha desarrollado en un territorio muy amplio que abarca el sur de Buenos Aires hasta el norte de Santa Cruz, el sur de Santiago de Chile hasta la altura de Chiloé y más al sur también, que tiene su propio idioma, sus propias denominaciones también en función del espacio geográfico que ocupa, que tiene sus propias autoridades
autoridades que no son exclusivamente políticas, sino que son políticas y espirituales, que tenemos nuestra propia forma de practicar nuestra espiritualidad, que tenemos nuestra propia forma de curarnos y de ser asistidos por diferentes autoridades, por diferentes roles que están vinculados a restablecer la salud y el equilibrio, no solo en las personas, no solo en el cuerpo físico, también en el cuerpo espiritual y también en los espacios geográficos, y que no solo tiene que ver con el Lawén Mapu, con las plantas que curan, también tienen que ver con la palabra, también tienen que ver con diferentes elementos de la naturaleza. Entonces son un montón de aspectos que son completamente propios. No hay nada foráneo en nuestra cultura. Nosotros no podemos ni queremos involucrar ideales o ismos que nada tienen que ver con nuestra cultura. Todo lo contrario, estamos en un proceso de reconstrucción, y como tal lo que apuntamos es a recuperar nuestro Cuifique Kimun, nuestros conocimientos antiguos, nuestra Cuifique Mapú, todas las porciones de territorio que nos han sido despojados, que nos han sido quitados mediante el engaño, mediante la muerte, mediante una guerra desequilibrada, sin igual, mediante la humillación, la esclavitud, el asesinato, el despojo, el racismo, un montón de situaciones que aún hoy siguen vigentes, a pesar de que nuestro pueblo ha resistido durante casi 130 años. Hay un montón de aspectos que aún seguimos padeciendo como tal. No nos interesa, bajo ningún punto de vista, armar un Estado paralelo al Estado argentino. Lo único que nos interesa es ser quienes realmente somos, quienes fueron nuestros abuelos, quienes fueron nuestros bisabuelos. Ser en contacto con la tierra, ser con nuestro idioma, ser con nuestra espiritualidad, ser con nuestras autoridades, ser con nuestros remedios, ser con nuestra vestimenta, ser con nuestras formas también de trabajar, nuestro quezao, con las formas de trabajar la tierra, la lana, la cerámica, la platería, los animales, ser. Eso pareciera que da mucho miedo y utilizan de una manera realmente muy en contra de nosotros, a través de los medios hegemónicos, esta posibilidad que nosotros tenemos de nombrarnos como pueblo nación mapuche, porque automáticamente nos tildan de sediciosos, de terroristas, que no reconocemos al Estado argentino. Y la verdad es muy difícil reconocer a un Estado que en el nombre de su bandera y de su emergente Estado-nación mataron a todos nuestros ancestros, se quedaron con nuestros territorios, crearon campos de concentración, fiel al estilo nazi. Entonces es importante para nosotros sostener con la cabeza bien alto quiénes somos, sostener nuestra identidad, fortalecer nuestra identidad, honrar a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos, honrar nuestros espacios territoriales, nuestros espacios espirituales, nuestras autoridades, nuestra mulfun, nuestra sangre mapuche, nuestro raquizuam, nuestro pensamiento mapuche. Por todo eso que he nombrado es que somos el pueblo nación mapuche. Y también en muchos espacios territoriales hay una comunión, un encuentro entre dos pueblos que es mapuche-tehuelche, que eso se da aquí en el sur de Puelmapu, lo que se conoce como Argentina. Así que también podemos decir que somos una futa nación, una gran nación mapuche-tehuelche. Ahí la escuchábamos a Soraya Maiconio, que nos acercaba la visión del pueblo mapuche
sobre la noción de nación, pero también sobre otras cuestiones que estamos tratando de pensar hoy de una forma interesante porque lo piensa en el marco de un proceso histórico, ¿no? Lo cual aporta mucho a seguir profundizando y pensando. Ahora, la visión que nos acerca Soraya Maiconio de su pueblo no es la única, ¿no? Hay otras comunidades y otros pueblos indígenas que conciben, que piensan a la nación de otra forma. Sí, vamos a escuchar a un compañero muy querido de la Cátedra Abierta Intercultural, a Efraín Condori, que él es aymara boliviano. Y bueno, hoy muy en tensión estos compañeros que hoy nos dan su voz y su pensamiento en una fecha tan importante como la que estamos viviendo. Entonces, vamos a ir en busca de, y encontrando también qué hay de común y qué hay de diferente en estas visiones que no son individuales, son visiones de todo un pueblo. Así que vamos ahí con la voz de Efraín. Culiacanaka, Gilatanaka, Aski Uruquipanaya, Aski Arumaquipanaya, Comaquipanay, Gilatanaka. Hermanos y hermanas, tengan muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. ¿No? Mi nombre es Efraín Condori, soy aymara, ¿no? Soy collana aymara. Bueno, lo que les quería comentar, ¿no? Que será la nación. Muchos decimos nación aymara, nación quechua, nación mapuche, ¿no? Y entonces quería compartirlos. A ver, vamos a ir desandando que en el lenguaje aymara, ¿no? En la cosmovisión aymara. Pero bueno, quiero remitirme primero, ¿no? Los aylus, como el origen, el ayllu. ¿El ayllu qué significa? El ayllu es, en castellano, se puede decir la comunidad, ¿no? Pero el ayllu involucra muchos actores, ¿no? Está la planta, el río, los animales, las lagunas, todo eso. Es más, el ser humano también forma parte de ese ayllu, ¿no? Entonces, para que surja de este ayllu, su origen es el guari. El guari es la vicuña. Entonces, estos camélidos van formando en familias, ¿no? Y para que siga formando otra familia, lo expulsan al guari, al macho y a una hembra, ¿no? Para que formen otra familia. De esa manera van en rotación. Hasta ahora este animal no es adiestrado, no es domesticado aún todavía, ¿no? Pero ya están, como se puede decir, en peligro de extinción. Entonces ese es el origen del ayllu. Y de los ayllus que vienen, ¿no? Así como este guari expulsan, ¿no? A estos jóvenes para que formen otra familia, y entonces de ayllus vienen marcas, interpretando para entender, se puede decir, ciudades, pequeñas ciudades, ¿no? Familias, ciudades. Y después de esas pequeñas ciudades de marcas vienen suyos, ¿no? Ya las grandes ciudades. En esto ahora tiene que haber un articulamiento, ¿no? Para los suyos. ¿Qué es lo que vendría a ser, ¿no? Como un estado, una nación? Entonces, tiene que haber un Taipicala. Taipicala significa Tiahuanaco, ¿no? En aymara sería piedra central, para que regule. Y cada estos tiene una organización social de forma rotativa, su propia economía, su propia agricultura, ¿no? La tecnología, todo a partir desde el ayllu, marcas suyos, ¿no? Dependiendo al contexto donde cada ayllu marca suyo donde se encontraba. Ahora, si queremos colocarlo un nombre hoy en este contexto,
son los pluriculturales, plurinacionales, porque lo diverso es algo sencillo y a la vista natural. Y en cambio, los estados o son que sean bolivianos o que sean argentinos, ¿no? Obviamente con sus distintas organizaciones, todo. Pero para nosotros, en el mundo aymara nomás, no es que hay un solo nomás aymara, sino hay pacajes, provincias de Laricajas, así distintos, con distintas costumbres, culturas, organizaciones, pero también son aymaras y abraza a todos, ¿no? A todos. Y entonces no es que, por decir, todos los aymaras piensan de una sola manera, tienen un solo costumbre, tienen un solo lenguaje, tienen un solo... No se piensa desde la homogeneidad, ¿no? Siempre es lo diverso. Pero por eso Tiahuanaco es el punto de partida, ¿no? Que es la igualdad, ¿no? Que es el cuadrado de la cruz de la Chacana, ¿no? Y protegido de algo natural, del Mama Illimani, del Huayna Potosí y del Tateillampo, ¿no? Algo natural. Para nosotros es muy importante fortalecer las identidades desde el ayllu, para otras culturas también, ¿no? Así como Evo Morales entró, gobernó, también esto da, ¿no? Que salgan otros hermanos, que se reivindiquen como mapuches, como cualquier otra cultura, pero sin pensar que la superioridad o el mundo primitivo, todo eso, ¿no? Y entonces no se piensa, pero ese pensamiento nos lo están haciendo creer que hay uno, que es el Caral, que es el Tiahuanaco, que es el Machu Picchu. Van cayendo, inventan otras culturas. Van cayendo, otra cultura hacen aparecer. ¿Solo para qué? Para que sea algo más, genere economía, que el turismo se visite, ¿no? Y entonces yo creo que no son momentos para estar diciendo cuáles son las diferencias. Diferencia es algo natural, normal para nosotros, pero siempre desde el respeto. Yo creo que el horizonte es la vida. Esto salpica a todos salpica. No hay para decir, bueno, que Tiahuanaco, pero les cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque hay una historia gigante, una cultura gigante, hay que destrozar porque son indígenas, analfabetos, ignorantes, pero si esta cosa sucedería en Estados Unidos o en Francia, serían el modelo a copiar, el modelo a seguir, ¿no? Eso sería. Pero miramos Abya Yala con desconfianza. Eso es el error de nosotros, ¿no? Con desconfianza. Queremos escritos en libro, queremos escritos, todo eso queremos. Eso es para mí el ayllu, los marcas y los suyos, es muy importante, es la raíz para nosotros. Bueno. Es así. Está clara la diferencia entre una mirada y la otra, pero también lo que tienen en común. Tal cual, y es interesante porque aparecen en ambas miradas también parámetros muy distintos para pensar la nación, que repercuten sobre el presente, que me parece que nos hacen preguntas sobre quiénes somos y qué queremos ser, por decirlo de alguna manera, como sociedad, ¿no? Como colectivo. El pueblo aymara, como explicaba Efraín, centrado en el territorio, en un territorio, en una organización social ampliada que se van articulando en ambas visiones. Y si nos paramos en la mirada del pueblo mapuche, hoy más que nunca, en este momento en que está inminente un desalojo de la comunidad Lafken Huincul Mapu, o sea, a orillas del lago Mascardi, sobre la ruta 40, allí una comunidad que
se asentó en realidad primero al haber encontrado allí un rehue, un lugar sagrado, donde se hace presente una machi, después de 50 años de que no hubiera una mujer, un sanador espiritual, concentrando el conocimiento de la nación mapuche, como es la tibetiana, y allí cuando iban acompañando a la machi, muy joven ella, allí al rehue, al lugar sagrado, es cuando se presenta el grupo Albatros y atacan y matan a un joven Rafael Nahuel. Eso pasó en el 2017. Ese territorio es apenas una hectárea que era territorio originario del pueblo mapuche, que luego es el Perito Moreno, como producto de la conquista del ejército con Julio Roca, se lo pasa en propiedad de los parques nacionales y Parque Nacional lo dona a la iglesia de San Isidro. De esto nos van a explicar sus razones, su fuerza, con su energía y su espiritualidad, con la voz de los mismos pueblos mapuches. Y vamos a escuchar. Al Lof Lafken Wincul Mapu, por ser injusto, ya que el territorio es mapuche, usurpado por parques nacionales y dado a la iglesia genocida. Y en ese territorio, el grupo Albatros asesinó por la espalda al huichafe Rafael Nahuel Yem en 2017. La iglesia fue y es parte de la violencia colonial conquistadora, porque funcionó como aparato represivo de inteligencia y de inquisición que se desplegó en Gualmapu, teniendo como fin perseguir a las autoridades espirituales Pumachi y condenar toda práctica espiritual de nuestro pueblo, metiéndose como veneno con su cruz en toda nuestra cosmovisión. En el genocidio que fue la campaña al desierto tuvo un papel importante, porque no solo se mata al cuerpo, sino que hay que arrancar toda huella de su cultura. Así, su objetivo fue civilizar y educar en la religión católica a los huérfanos que dejaba este genocidio a manos del ejército argentino. Muchos de nuestros ancestres, siendo niñas, sufrieron el desmembramiento de sus familias. Les hijes eran arrebatadas a las madres para ser entregadas en servidumbre a familias aristócratas de las grandes ciudades, o como mano de obra esclava en ingenios azucareros, en la vendimia y en estancias. Pensar que este proceso civilizatorio fue agradable o que sus métodos educativos fueron pedagógicos es estar muy lejos de la realidad que conlleva un genocidio. Nuestros ancestres niñas aún, arrancadas de sus territorios y de sus comunidades, sufrieron incontables abusos de manos de la iglesia. Basta nombrar la historia de Seferino Namuncurá o el zoológico humano de los salesianos en Génova. La iglesia, en toda su institución, no solo usurpó territorio mapuche, sino que persiguió y asesinó a nuestros Pumachi, condenó a nuestras prácticas espirituales de satánicas, obteniendo así la justificación para desplegar toda su violencia inquisidora. El genocidio nunca terminó, no es historia pasada. Nuestros cuerpos marcan su continuación, porque muchos de nosotros perdimos nuestros apellidos ancestrales y llevamos los apellidos de los terratenientes, militares o apropiadores. El genocidio nunca terminó, no es historia pasada. Lafken Wincul Mapu es territorio mapuche usurpado por la iglesia genocida. En Lafken Wincul Mapu asesinaron a Rafael Nahuel Yem y el prefecto que lo asesinó está libre, porque la justicia es Winca. La justicia es racista. También nos llegan otras noticias desde diversos lugares del país, en este caso desde Santiago del Estero, donde desde hace muchos meses, en el contexto de pandemia, incluso no han frenado los desalojos. En este caso, el MOCASE,
el movimiento campesino de Santiago del Estero, nos acerca un audio donde nos cuentan sobre un conflicto de tierras en la comunidad campesino indígena de Chañaral, que está ubicada en el departamento Aguirre y que está organizada dentro de este movimiento que hace unas cuantas décadas que camina y lucha por los derechos de las comunidades. Comunicado radial sobre el conflicto de tierra en la comunidad campesina del Chañaral. El Chañaral es una comunidad campesina indígena ubicada en el departamento Aguirre, que está organizada en el movimiento campesino de Santiago del Estero, MOCASE. La Ley Nacional 26.160 la reconoce como comunidad indígena dentro del pueblo originario Sanavirón ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Hace varios años, el empresario santafesino Aldo Tomás Serafín intenta usurpar parte del territorio del Chañaral, persiguiendo de manera violenta a sus miembros siempre con el apoyo del dirigente radical Emilio Rachet, ordenando desalojos y detenciones. Las familias organizadas nunca permitieron que este terrateniente quede con sus tierras. En septiembre del corriente año, a través de su encargado, René Frank, Serafín ingresó peones armados procedentes de Real Sayana al territorio comunitario con el fin de ingresar sus animales vacunos. El 5 de octubre, en su justo ejercicio del derecho, las familias campesinas expulsan los peones y entregan las armas al personal policial que se hizo presente en el lugar. La gente armada que ingresó Serafín al territorio estaba apostada en viviendas sociales abandonadas dentro de la comunidad. Moisés y Esther Maldonado, quienes dicen ser dueños de las viviendas, le vendieron ilegalmente la posesión a Serafín. La venta es un fraude porque los Maldonado no ejercían posesión en esas viviendas, porque las viviendas sociales no pueden ser negociadas, y por último, porque se trata del territorio de una comunidad indígena. Los Maldonados, engañados por Serafín, cobraron parte del dinero y ahora son empujados por este empresario santafesino a que usurpen el territorio para que les pague lo que falta. Desesperados por el dinero, agreden a los miembros de la comunidad, como lo hicieron con Sabino Chávez cuando lo golpearon y amenazaron de muerte el 24 de octubre en la ciudad de Pinto. El MOCASE no va a permitir más injusticias y está más fuerte y vivo que nunca para defender la tierra y los derechos de las familias campesinas. Fuera Serafín y todos los terratenientes explotadores del territorio del Chañaral. Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Campesinos de brazos al sol van al encuentro, transgresores su sangre que parará el acero, hay brillo en sus ojos y Las noticias son distintas, no todas son tan negativas. También sabemos de que en el territorio misionero, las comunidades de Capií y Baté, Paraje Mandarina y Yabotí Mirí, ubicadas en las localidades que hoy conocemos como San Pedro y El Soberbio, fueron beneficiadas por el reconocimiento de la posesión ancestral del territorio que habitan ancestralmente en base al relevamiento realizado por el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Pero por otra parte, si seguimos en Misiones... Sí, vemos como donde la empresa Carva, Sociedad Anónima, incursionó en las tierras de la comunidad Miwa Guaraní, Tecoa, Ca, Cupé. Se encontraba desmontando los bosques y lo cual la comunidad logró un amparo judicial donde los representantes legales tuvieron éxitos con la corte y vemos como el monte autóctono es un bien para la comunidad como para toda la región también. Uh-huh. Sí, por lo menos momentáneamente está detenido. Vamos a ver qué sucede. Hace pocos días atrás les contamos que también nos ubicamos en Tartagal, en la provincia de Salta, la comunidad Huichí Chocué Pején, sobre la ruta 86, fue desalojada
por orden de un juez. Fíjense cómo el Poder Judicial actúa según distintas visiones y distintos intereses. No respetaron las leyes que los ampara la comunidad como pueblo indígena, y ellos hacen saber que del accionar de la policía, que dejó a la intemperie a mujeres, jóvenes y niños de la comunidad de Wichí. Requirieron la intervención de, justamente hoy que estamos hablando del Estado, de los marcos legales y administrativos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina, para devolverle el territorio que ya estaba relevado y que les pertenece a la comunidad wichí. Tenemos algunas otras noticias, ¿verdad?, para compartir en este inicio del mes de noviembre. Así es, ya hemos hablado en otra oportunidad en la columna de que en noviembre se venía el encuentro de voces y experiencias en y desde la interculturalidad que organiza la Cátedra Abierta Intercultural junto a la Universidad de Luján. Y bueno, recordarles que el próximo viernes 13 a las 19 horas va a ser la primera sesión que va a tener que ver con las experiencias de niñas y jóvenes. Así que si están interesados en participar como asistentes, los invitamos a buscarnos en la página de Facebook de la Cátedra Abierta Intercultural y ahí se van a poder anotar e inscribir. Y la otra noticia viene desde Santiago del Estero, desde el Mocase, y en particular desde el grupo de memoria del Mocase, que el día lunes, mañana, presenta su último libro, que son Memorias del Monte. En este caso es un libro en homenaje a Tito Ravelo, un campesino muy valorado por el movimiento, y ahí van a poder encontrarse con las voces de algunos de sus familiares y de miembros del Mocase, que nos van a estar acercando sus experiencias y sus vivencias. Es a las 5 de la tarde y también lo pueden buscar en las redes de Memoria Mocase o del Mocase. Uh-huh. Ya nos estamos yendo desde esta columna, por lo menos en este espacio, y como es costumbre nos despedimos con una canción que nos vuelve a mirar nuestra América. Bueno, en esta ocasión le traemos una canción de una cantautora mapuche que vive en Bariloche, en la provincia de Río Negro, de la Patagonia Argentina. La cantautora se llama Anaí Mariluán, habla en el Mapurundú, y la canción que hoy le traemos para compartir es Niuruca, mi casa. Nos estamos viendo, hasta luego. Rupu puliu dami ruka.
Chiruka. Nos quedamos en casa. Esta es mi casa. Para hacer radio en vivo en sus 3 emisiones. 9 a 12 horas, 16 a 18 horas, 20 a 22 horas. Sin paranoia, sin info de más, sin marearnos. Hay muchas maneras de estar cerca. Apaga la tele. Todos y todas en sus casas. Hay muchas maneras de estar cerca. Pará, loco, no te paranoiques, hay que cuidarse. Apaga la tele, lee, poné la radio o escucha música. Si te cansás, apaga la radio y haz lo que quieras. Experimento que estamos haciendo a través de las aplicaciones, de los programas. Nosotros seguimos haciendo radio, yo en este caso desde mi habitación en este mismo momento. Buenas, por acá en mi casa en Meridiano Quinto. Recibo muchos saludos que han llegado. Con el hashtag Futura en Casa. ¿Sabes qué? Podés contactarte con nosotros a través de nuestras redes. Hay compañeros que dicen que es según el viento, ¿no? Según para dónde sopla el viento. Es si llega el internet o no. ¿Esto es real? O sea, ¿hay gente que lo dice en serio? Un tinte viernes al día para que no sea todo tan monótono, ¿no? Hay muchas maneras de estar cerca. Y así terminado esta tardecita de Futura, vamos a agradecer a las compañeras de la Cátedra Abierta Intercultural que nos han traído esta columna, como siempre, muy interesante, y también, como siempre, nos dejan muchas reflexiones y muchas cosas para pensar. Vero, todavía estás aquí, vamos a saludarte presencialmente, entonces. Muchas gracias por todo, y bueno. No, muchas gracias a ustedes por este espacio que nos ceden de la Cátedra Abierta Intercultural.